Bendiciones para todos nuestros amables televidentes. Qué bueno poder nosotros acercarnos y estar a través de estos medios, unirnos en ese mismo propósito de poder compartir y a la vez interactuar, ¿por qué no así? Decirlo, sabiendo que a través de las redes sociales también usted nos puede escribir. Estamos hoy en esta programación de Palabras de Vida, nuestro pastor, compañero Enrique Duque, pastor Luis Javier de la Iglesia del Rocío, este servidor, pastor Joaquín Jerez. ¿Qué es Palabras de Vida? Usted que está llegando de pronto por primera vez a una emisión como esta. Es un programa de contenido espiritual, donde va basado conforme a lo que dice las Escrituras, la Santa Biblia, y a la vez las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57 nos hemos unido con este propósito para que a través de estos medios pueda llegar la señal. Y hoy me acompañan dos pastores, como lo venía diciendo anteriormente, pastor Luis Javier de la Iglesia del Rocío. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes de Palabra de Vida. Es un gozo, un privilegio poder estar en esta hora con cada uno de ustedes y compartir este programa que es, como decía el pastor Joaquín Jerez, de un contenido espiritual. Un gozo, pastor, poderles acompañar. Un saludo muy especial al pastor Joaquín Jerez, al pastor Enrique Duque de allí del barrio Santa Ana. Es un gozo, vuelvo y digo, poder estar en esta hora. Esperamos que Dios de verdad nos bendiga a cada uno de nosotros. Les invitamos a que se mantengan ahí en sintonía. Dios tiene un mensaje para cada uno de ustedes en esta hora. Y precisamente, pastores, agradeciendo de antemano a todos los creyentes, personas en las iglesias, donde usted que nos está viendo hace su aporte. Eso permite que esta programación salga al aire. También agradeciendo a lo que es a Yair como director, Osneider y las personas que colaboran allí detrás de cámara para que pueda salir esta señal de bendición. Pastor Enrique, también salúdenos en esta programación. Amén, estamos muy contentos y alegres de estar aquí en este programa de Palabras de Vida, pastores. Es una gran bendición poder estar aquí. Nos gozamos, también nosotros hemos sido edificados y también gracias a todos los hermanos que aportan para este programa. Es una bendición muy, pero muy grande este programa porque también pues llena las vidas, las familias son también ministradas, también aprenden la palabra del Señor y es una gran bendición porque los amigos también reciben. Qué bueno, porque yo he escuchado personas que dicen, mire, a las 5 de la tarde hay un programa de bendición, escuchémoslo, sentémonos ahí en familia para oír la palabra de Dios. Son temas que nos van a ser de bendición para todos nosotros, pastor Joaquín. Pastor Javier y pastor Enrique, para de pronto dar una claridad. Esta programación está saliendo de 5 a 6 de la tarde por Televisión Ciudadana, pero también, pastor, se emite en otros horarios. Muchas veces a las 5 de la mañana está saliendo, si es que usted sí está en ese horario, en la tarde o el mediodía o en las horas de la noche. Así es que no hay problema, lo importante es que usted reciba esta bendición y comparta palabras de vida. Ahora, pastor Enrique, pastor Javier, hemos venido hablando sobre un tema maravilloso, lo que es las cosas nuevas para el creyente. Hablamos del nuevo nacimiento, basado allí en Juan capítulo 3, verso 1 en adelante. Como texto base, hemos venido hablando sobre 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y que, pastor Javier, si hacemos como una especie de recopilación de estos primeros minutos de este programa, de esta sesión, para hablar un poquito de lo que hablamos en la sesión o programa anterior. Pastor Luis Javier. En la sesión o programa anterior hablamos acerca de lo que es las cosas nuevas para el creyente y dentro de eso tomamos el texto base que es allá 2 de Corintios en el capítulo 5, el verso 17, donde la palabra de Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hablamos un poco acerca en esa oportunidad de lo que es el nuevo nacimiento, de todo lo que nos trae el nuevo nacimiento por medio de
cómo se alcanza el nuevo nacimiento, pero también hablamos, pastores, acerca de lo que es la nueva vida, de beneficios de esa nueva vida. Hablamos un poco del endemoniado de la región de Gadara, y así sucesivamente. Fue algo maravilloso. Es un programa de mucha bendición y de mucha edificación, y agradecemos al Señor que nos permita en este día continuar con la parte 2 de este tema, cosas nuevas para el creyente, pastores. Amén. Pastor Enrique, también hablamos de esa parte importante, de que la persona dependa de Dios y que hay cosas que lo influencian, que lo atan, y que la única manera de ser libre es a través de Cristo. Amén, y ese es uno de los beneficios que hablamos, porque el enemigo pues engaña al mundo entero, engaña a todo el ser humano, y fue precisamente los beneficios que el ser nueva criatura, al acercarnos a Cristo Jesús, hay una nueva vida, y el panorama prácticamente de nuestra mente es renovada en el Espíritu y somos diferentes, Pastor Joaquín. Por eso queremos que llegue una continuidad. Invitamos a la iglesia, allí en la iglesia del Rocío hay horario de culto, lo que es iglesia de Santa Ana y la iglesia de las Villas. Queremos escuchar al pastor Javier rápidamente con este horario de reuniones. Pastor. Estamos ubicados allí en el barrio Villaflor, cerca al barrio El Rocío, en la carrera 15E, número 115-63. Nuestros horarios de culto son los días martes, tenemos un precioso culto de oración. También los días jueves tenemos culto de enseñanza a las 7 de la noche. Los días sábados a las 6 de la tarde hay reunión de jóvenes, y los domingos 9 de la mañana tenemos escuela dominical. Invitamos a todos los que viven ahí cerca del barrio Villaflor o cerca del barrio El Rocío y los barrios aledaños a este lugar, como también a las 4:30 de la tarde tenemos un precioso culto evangelístico donde estaremos orando por los enfermos, las necesidades de cada uno de ustedes, los que allí puedan reunirse y congregarse. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de permitir que Dios obre en nuestros corazones, que nuestra vida sea renovado y sobre todo que nos podamos preparar para la eternidad, amado amigo y hermano. Así es, pastor, también Enrique Duque de la iglesia Santa Ana. Si usted quiere esas cosas nuevas, amados amigos, pues usted tiene que venir a Cristo, pero venga también a la iglesia y usted recibirá esa bendición grande para que aprenda más y se llene del conocimiento de la palabra del Señor. Y se pueda reunir con nosotros en la iglesia de Santa Ana, media cuadra subiendo de la escuela, calle 16, número 3 a 17. Cualquier información, petición que usted tenga, queremos regalarle un número 679-7302, y allá estaremos atendiéndolo para mirar, orar y pedirle al Señor que se glorifique de una manera especial. Así también en la iglesia de las Villas, Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas, martes 7 de la noche, culto de oración, jueves 7 de la noche, culto de enseñanza bíblica, y el domingo 2 preciosas reuniones. En la mañana, reunión familiar 9 de la mañana, y en la tarde 5:30 culto evangelístico. Todos invitados, como en la mayoría, área metropolitana, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Bucaramanga, en todo sector en Florida Blanca hay iglesias para que pueda congregarse, porque el Señor quiere bendecirnos. Ya volvemos, vámonos a una pausa. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.
Damos continuidad a esta programación. Recuerde que esta es la segunda parte de este programa sobre el tema Cosas Nuevas para el Creyente. Veníamos hablando ya en la sesión anterior de todo esta bendición de lo que fue una persona libre en su juicio cabal, pero hay algo también que después de recibir todos esos beneficios de la nueva vida, también recibimos un nuevo nombre. La Biblia habla en el libro de los Hechos, que me gustaría, Pastor Enrique, que pudiera allí leer ese texto bíblico, de cómo todo este grupo de personas que seguían al Señor, y cuando la palabra de Dios fue predicada y fueron alcanzadas muchas vidas, hubo un nombre muy peculiar, muy especial que se le dio. Eso es los beneficios de un nuevo nombre de aquellos que sirven al Señor. Pastor Enrique. Amén, esa es una de las cosas nuevas que recibimos, un nuevo nombre. Dice Hechos capítulo 11, versículo 23, y se congregaron allí todo un año en la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó por primera vez cristianos. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo. Nosotros nos llamamos cristianos, nos dan ese nombre porque seguimos a Cristo. No una religión, sino que seguimos a Cristo. Ese es el nuevo nombre que el Señor nos da. Somos cristianos. Nosotros también podemos ver antiguamente también cómo Dios le dio un nuevo nombre también a Israel, a Jacob. Le dio un nuevo nombre. Anteriormente se llamaba Jacob, que significaba usurpador, mentiroso, engañador, pero luego de tener ese encuentro con el Señor, de tener esa nueva vida con Cristo, Él le dio un nuevo nombre y luego se llamó Israel, que significa príncipe de paz. Pastor Enrique, o sea que en esta parte importante que usted dice, un nuevo nombre, el texto base que leímos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, como base fundamental o principal. Hay un nuevo nombre para los seguidores de Cristo. La pregunta, Pastor Javier, ¿por qué muchos se molestan que dicen seguir a Dios y amar a Dios cuando se les predica de Cristo? Es algo que uno no puede entender. La verdad, cuando uno mira esto, es algo que uno no puede entender, y muchas veces uno se dice, ¿cómo es posible que la gente se incomode hablar de Cristo? Pero hay una respuesta, y el pastor en el segmento anterior o el programa anterior decía que están cegados el entendimiento de cada uno de ellos, porque la Biblia dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Palabras de Dios oye, pastor, y aquí es donde nosotros podemos decir algo importante, es, si tenemos a Cristo, las palabras de Cristo morarán en abundancia en nuestra vida. Pastor Enrique, Pastor Javier, entonces no cabe en nuestro pensamiento, en nuestra memoria, en usted, amigo televidente que nos está viendo en este momento, no cabe que si dice que si tiene a Cristo o sigue a Cristo, tiene Amén. Que hacer las obras de Cristo. Amén. Amén. Tiene que tener una nueva vida en Cristo. Y esto, ¿por qué se molesta entonces? Porque le dicen cristiano. Dicen, no, yo soy de la Legión de María, yo soy nazareno, yo soy de esto, y no se dice que es de Cristo. Entonces es la pregunta, Pastor Enrique, ¿qué podríamos también aportar a esa parte, sabiendo que hay muchas personas que nos ven? Y precisamente en este texto que leímos fue porque ellos vieron a Jesús en la vida de los discípulos, por eso les llamaron cristianos, porque seguían a Cristo, ¿sí? Pero no sé, ellos se molestan tal vez porque piensan que es una religión nueva que estamos implantando para ellos, pero no es así. Si una persona dice seguir a Cristo, pues tiene que hacer las obras que Cristo hace. Pastor Javier. Se le llamó cristianos, pastores, porque eran personas que se habían sometido a nuestro Señor Jesucristo, en especial es por eso, porque eran personas que se habían sometido a Cristo, seguían la doctrina de Cristo, las enseñanzas de Cristo, y Cristo era el centro de todo lo que cada uno de ellos hacía. Así que no hay razón para nosotros incomodarnos cuando nos llaman cristianos. Antes es un gozo, un privilegio que nos puedan identificar con aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que nos hizo nuevas criaturas, que nos dio una nueva vida, pero que ahora también nos ha dado un nuevo nombre. Pero no solamente nos da un nuevo nombre acá en la tierra, sino también que nos da un nuevo nombre en el reino de los cielos. Si uno mira la palabra de Dios en Apocalipsis, dice que también nos dio un nombre nuevo allá en el reino de los cielos. Así que por eso es muy importante
en nuestra vida, que mantengamos esta actitud y que entendamos que Dios nos dio este gran privilegio de tener un nuevo nombre. ¡Qué bendición! A muchos de pronto no les agrada el nombre que tienen ahora, pero no se preocupen que Dios nos da un nombre nuevo aquí en la tierra y luego también en el reino de los Pastor, cielos. precisamente en el libro del profeta Isaías dice que se nos dará un nuevo nombre. Seremos llamados hijos e hijas de Dios. Y yo quisiera leerlo, precisamente queda en Isaías capítulo 56, verso número 5, para que usted se dé cuenta ese privilegio que solamente se recibe a través del Señor. 56, verso número 5, dice la palabra del Señor: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Son esos privilegios como hijos de Dios. Una parte, precisamente en el Evangelio de Juan capítulo 11, cuando el Señor se refiere al pueblo judío, que son los seguidores, Él les dice algo y les dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. O sea que no toda persona, pastor, se le puede conferir ese nombre de hijo e hija de Dios, sino que solamente aquel a quien Dios le otorga esa autoridad, ese privilegio, ese poder, ese testamento estable. Pastor Enrique. Amén, porque todo el mundo hoy en día pues se hace ser hijo de Dios, y no todos, hay que aclarar eso, pastores, que no todos somos hijos de Dios. Todo aquel que es hijo de Dios, que se constituye hijo de Dios, aquel que recibe a Cristo en su corazón. La misma palabra lo dice, el mismo hijo de Dios era el mismo Señor Jesucristo. Así que lo que somos nosotros es creación de Dios, somos criaturas de Dios. Por eso el Señor nos ama tanto, por eso el Señor ama tanto al ser humano, porque somos criaturas de Él, y Él lo que Él desea es que hagamos algo más parte de Él. Por eso dice, y nombre mejor que el de hijos e hijas de Dios, Pastor Joaquín. Pastor, precisamente cuando vimos esta parte de autoridad en Juan capítulo 1, verso 12, me gustaría que lo leyéramos, Pastor Javier. Juan 1:12, o sea, ¿a quién se les da esa autoridad de ser hecho hijo de Dios? Porque esto es un nuevo nombre como hijos de Dios. En Antioquía se les llamó cristianos, a los seguidores de Cristo. Ahora, hijos de Dios, ¿a quiénes? Me gustaría que miremos allí en pantalla, precisamente Pastor Javier, que lo pueda leer con el siguiente texto del verso 13. ¿A quién se le da potestad de ser llamado, de tener ese nuevo nombre como hijo de Dios? Pastor. Dice la palabra: más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad del Señor. Entonces allí está claro que nos dice la palabra: más a todos los que le recibieron y creen en su nombre. Dos cosas importantes, amén, pastores. Primero, creer, y segundo, recibirle. Por eso nos dice: más a todos los que le recibieron. Primero, tenemos que recibirle a Él como Señor y Salvador, y segundo, nos dice la palabra: y los que creen en su nombre les dio potestad. Pero también segunda de Corintios capítulo 6, del verso 18 en adelante, también nos da luz acerca de esto, pastores, cuando dice: apartados y salid en medio de ello y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré para vosotros y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Hay unas condiciones. Ahora hay que hacer la diferencia. Una cosa es ser creación de Dios, pastores, y otra cosa es ser hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios solamente es aquellos que le aceptan y le reciben, pastores. O sea que aquel que me ama, dijo el Señor, el que hace mi voluntad, es el que guarda mi palabra. Ahora, dice el Señor que cuando en un momento dice: nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Aquí hay algo importante. Hay personas que dicen creer en Cristo, pero que dicen en un momento que creen en su nombre, que ha sido dado un nuevo nombre, y entonces dicen que no hay Padre, que no hay Espíritu. Amén, que solamente son creación de Dios, pero que solamente a través de Cristo, y se les llama los del nombre. Pero ¿será los del nombre verdadero, Pastor Enrique? No, la Biblia dice que
Tres son los que dan testimonio allá en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. La Biblia lo habla muy bien. No es un nombre prácticamente uno solo. Nosotros sabemos que el mismo Señor Jesucristo, cuando fue a bautizar o cuando fue a declarar el mandato divino para los discípulos, dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Yo sí quisiera aclarar eso un poco, pastores, porque de pronto hay personas confundidas en ese. Así es, pastor, y se llaman los del nombre. Pero pastor Javier, en ese nuevo nombre, Dios es completo. O sea, Dios no nos da por partes, Dios es muy claro en hablarnos, Dios es fiel en su palabra. Y el pastor Enrique dijo algo, dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que Él vino a hacer la voluntad de su Padre y que Él no habla nada por su propia cuenta, sino todo lo que el Padre le ha dicho. O sea que en esos beneficios de alcanzar ese nuevo nombre como hijos de Dios, llamarnos cristianos, en Cristo estamos completos. O sea que debemos bautizarnos también, como dice ese mandato Mateo 28:19, pastor Javier. Yo creo que la Biblia tiene un mensaje claro, contundente para todos y cada uno de nosotros. Negar al Padre o negar al Espíritu Santo realmente es negar una parte fundamental de la palabra y de la Biblia. Por lo menos en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2, el verso 22 y 23, primera carta de Juan, capítulo 2, el verso 22 y 23, allí encontramos algo que nosotros tenemos que leer en esta preciosa hora. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este, nos dice la palabra del Señor, es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y el verso 23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Amén. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea que hay que confesarlo. O sea que estamos claros. Amén. Amén. O sea, la Biblia es clara. Así es. Y la Biblia nos muestra que si yo confieso al Hijo, tengo que confesar al Padre. Y si yo confieso al Padre, tengo que confesar al Hijo, para poderlos tener a los dos, porque el uno es el que creó y el otro es el que redimió. Aunque Cristo también, si uno mira la palabra, hace parte de ese momento de la creación de todas las cosas. Pastor, importante, Cristo dijo algo, que Él vino por voluntad del Padre, y vino a hacer la voluntad del Padre. Pero Él llegó un momento donde dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador, el Espíritu de verdad, no vendría. O sea, y cuando me fuere, el Espíritu vendrá. Y el Espíritu Santo es muy importante porque dice la Biblia que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que hoy en día está operando para convencer al ser humano del pecado, de la maldad, también de justicia y de juicio que viene sobre esta tierra. Pastor Javier, ¿qué podemos aportar un poco más a esas personas que de pronto no tienen claridad y que dicen en un momento que fue que prácticamente Jesús hizo como un ventrílogo, una persona que hace un juego de voces? Yo creo que eso es una blasfemia. Ya es profanar y ya es hablar cosas que no van fundamentadas en la palabra. Hay muchos versículos que realmente nos dejan claros a nosotros en la palabra. Juan capítulo 14, el verso 6 dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice: nadie viene al Padre. Jesús en ese versículo se presenta como el camino, como la verdad y la vida. Dice: nadie viene al Padre. O sea, Cristo es el camino para ir al Padre. Hechos de los Apóstoles nos dice, y es claro en el capítulo 4, el verso 12, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Y primera de Timoteo capítulo 2, el verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Así que tenemos claro a través de la palabra del Señor que Cristo es el camino, que Cristo es el mediador y que Cristo es el que nos salva a nosotros debajo del cielo. Todo esto para complementar que Jesús no es solo, como él mismo dice en Juan 8:16, dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, dice el Padre. ¿Qué le aconsejamos? Lea la Biblia, estudie y ore al Señor, que Dios lo guíe y lo dirija. No se deje enredar por las palabras que le digan, más bien ore al Señor y lea la Biblia. Amén. Después de alcanzar un nuevo nombre en el Señor, una plenitud espiritual, renovamos nuestras fuerzas. El libro del profeta Isaías lo dice, que nosotros renovamos nuestras fuerzas. Pero vámonos a ir a una pausa y que usted pueda a la vez sacar la escritura
comparar, escuchar, invitar a otros también para que puedan participar de esta gran bendición. Recuerde que esta es la programación de Palabras de Vida. Quien les ha hablado y les hablan en esta programación, Pastor Luis Javier de la Iglesia del Rocío, Pastor Enrique Duque de la Iglesia de Santa Ana, este servidor, Pastor Joaquín Jerez. Ya volvemos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2. Continuamos en esta programación. Recuerde que es la programación de Palabras de Vida, esa programación que bendice tu alma, que bendice tu familia, que bendice tu hogar. Una de las cosas que veníamos hablando en el segmento anterior, Pastor Enrique, Pastor Javier, era que no solamente en ese nuevo nombre los beneficios que alcanzamos, estamos en Cristo, estamos completos, pero también tenemos nuevas fuerzas. Y me gustaría que el Pastor Enrique nos leyera allí en Isaías, donde está ese precioso texto donde renovamos fuerzas en Dios. Pastor Enrique. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 40, versículo 31. Eso es uno de los beneficios de las cosas nuevas para el creyente. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. También en Filipenses capítulo 4 y versículo 13 es un texto que usted también se lo puede aprender para que Dios le ayude, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estamos en Cristo, esa es una de las cosas nuevas. El Señor nos fortalece. Cristo, porque ya usted no pelea solo, ya usted no batalla solo, ya no lucha solo, sino ya Cristo le ayuda a batallar cuando usted tiene comunión, porque el estar en Cristo es tener comunión con Él, y ya el Señor viene, nuevas fuerzas vendrán sobre su vida. Podrá estar pasando usted por problemas, por dificultades, pero vendrá una palabra de aliento que le fortalecerá y que lo llevará adelante y también le dará una gran victoria, Pastor Joaquín. Nuevas fuerzas en el Señor, renovamos nuestras fuerzas, alcanzamos grandes bendiciones de parte del Señor, pero Pastor Javier, no solamente nuevas fuerzas, alcanzamos una nueva visión, un nuevo panorama de las cosas, y aquí la Biblia me relata, precisamente en el Evangelio de Juan, el capítulo número 9, la Biblia me habla de un personaje que era ciego de nacimiento. Era una persona
que estaba ciego y lo primero que decían: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque se atribuía a esa enfermedad o a esa deficiencia en su vista, era por alguna maldición que de pronto habían hecho sus padres. Y aquí dice, en un momento, dice que en esta parte, no es que pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Alcanzamos nueva visión, nuevas cosas en el Señor, vemos las cosas de una manera diferente, Pastor Luis Javier, porque yo creo que en Cristo nuestra visión se amplía, se renueva y ya empezamos a ver las cosas de Dios de una manera diferente. Sí, es importante este hombre, como usted compartía, pastor, sus discípulos le preguntan al Señor que por qué este hombre está en esa condición, que si era causa de su pecado o del pecado de sus padres, y el Señor les explica y les dice: no pecó ni él ni sus padres, solamente esto es para manifestar la gloria del Señor. Y es una realidad, el Señor lo hizo para manifestar la gloria del Señor. Usted hablaba que cuando nosotros venimos a Cristo tenemos una nueva visión, o sea, podemos ver, podemos mirar, podemos observar las cosas diferentes a como las veíamos antes. Para muchos de nosotros, antes de venir al Evangelio, quizás no tenía la vida sentido. Muchos quizás hasta desearon quitarse en la vida y no quisieron continuar viviendo por una cantidad de circunstancias y veían que todo se había terminado, que todo se había acabado. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, vemos que vale la pena vivir, que la vida tiene razón y sentido de ser, hermano, y hay cantidad de cosas que nos hacen ver las cosas muy diferentes. Por lo menos antes de yo venir al Evangelio, lo confieso, yo personalmente tuve jóvenes, novias, y yo les decía a ellas: yo no me caso, porque yo tenía una visión muy diferente de lo que era el matrimonio por todas las cosas que yo había visto y había vivido. Pero cuando vine al Evangelio entendí que el matrimonio es una bendición de parte de Dios y dije: me caso, y para la gloria de Dios llevo 21 años de haberme casado y gracias a Dios me ha ido muy bien. Felicitaciones, pastor, adelante, qué bueno, es una bendición, es lo que el Señor hace precisamente. Aquí hay un problema, pastor, dice que este hombre, por estar ciego, mendigaba, era una persona que su vida anterior y como estaba vuelta a nada. Dice la palabra que el Señor en un momento escupe, pone saliva en sus ojos, recobra la vista, y las personas que lo veían o lo miraban, dicen en un momento: y este no era el que se sentaba a mendigar. ¿Qué pasó? No era el ciego, era ciego, pero ahora podía ver, Pastor Enrique. Era ciego, pero ahora veía y se le aclaró el panorama prácticamente y pudo ver que Jesucristo era real y que Dios estaba en ese momento visitando su vida para hacer un gran milagro. Así como decía el pastor Luis Javier, nosotros venimos a Cristo y se nos abre el entendimiento también, pero una nueva visión, porque nosotros antes de venir a Cristo, nosotros no pensábamos ni siquiera en ir al cielo, pastores. Nosotros no pensábamos si había un cielo o un infierno. Nosotros pensábamos era en gozar la vida, en estar aquí, pero como dice el pastor Luis Javier, ahora que venimos a Cristo se nos abre la visión, se nos abre el entendimiento y podemos saber que nosotros luchamos aquí, batallamos, porque un día nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo, en esa bendición que Dios nos tiene para todos nosotros, y por eso le damos razón a la vida, porque decimos: estamos aquí, nos guardamos para Dios, ahora sí empezamos a vivir la palabra de Dios, porque un día tendremos que entregarle cuentas a Dios y según sean nuestras obras, pues estaremos en el reino de los cielos gozándonos en la presencia de Dios. Eso es lo que anhelamos. Antes, Pastor Joaquín, no teníamos esa visión de ir al reino de los cielos, teníamos la visión de hacer la vida aquí, y como dicen algunos popularmente, pues la vida hay que disfrutarla, y la vida es solo aquí, y mientras usted está aquí, pues disfrute la vida, y pues porque todo muere aquí, y eso es todo. Al tener nueva visión, al venir al Señor a darnos esa visión nueva, tuvimos otro panorama, pero también dice la palabra que puso cántico nuevo, y el pastor decía algo: antes, en mi vida anterior, quizás me veía mi vida de una forma diferente y tan normal. Llego a la palabra y ahora puedo decir: tengo un hogar, qué bendición, tengo una familia y puedo disfrutarla. Pero también, pastor, tenemos un cántico nuevo. Ya no cantamos las rancheras que se cantaban antes, los vallenatos que usted cantaba, de pronto el reggaetón, eso es ahora nuevo, porque pues estamos un poquito, no tan jóvenes, pero estamos en el promedio, dijo alguien. Pero tenemos un cántico nuevo, y mire lo que dice la palabra en el Salmo
43. Pero yo quiero leer desde el 2. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, pero también dice qué clase de cántico: alabanza a nuestro Dios. Un cántico donde adoramos, donde cantamos alabanza, donde dice la palabra, hablando entre vosotros con cánticos, con himnos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, Pastor Javier. Cuando leemos el texto detalladamente, dice, puso en mi boca cántico nuevo, pero luego especifica y dice, alabanza a nuestro Dios. Amén, así es. La vida sin Dios no tiene sentido, la vida sin Dios no tiene razón de ser. Pero cuando venimos al Señor, ya hay una alabanza en nuestros labios, a una exaltación a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Se cumple lo que dice el Salmo 103, cuando dice la palabra, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te sana de tus dolencias, el que te corona de favores y de misericordia. Es esa exaltación. Primero nosotros, pastores, le cantábamos a las mujeres, le cantábamos a las cosas materiales. Ahora ya nuestra canción es hacia Dios en gratitud por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por eso dice, puso en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Yo creo que lo mejor que hemos experimentado nosotros, lo digo a manera personal, es haber tenido la oportunidad de llegar al Evangelio y ahora tener una razón, un motivo para alabar, bendecir y exaltar el nombre maravilloso del Señor, porque lamentablemente antes no lo hacíamos. Ahora tenemos esa victoria y bendición de poder exaltar al Señor. Pero también le invitamos a todos los que nos están viendo que tengan esa oportunidad, que le abran su corazón al Señor y permitan que Dios, después de sacarlos, porque usted ve que el salmista dice, me hizo sacar del pozo, del lodo cenagoso. Luego dice que le colocó sus pies sobre peña, enderezó sus pasos, y es allí donde coloca cántico nuevo. O sea, un obrar poderoso de Dios en nosotros para darnos ese cántico nuevo. Endereza nuestros pasos, pone un cántico nuevo, disfrutamos. La Biblia dice que todo aquel que tiene esta esperanza, asimismo se purifica como Él es puro. Por eso tiene oportunidad para alcanzar una nueva ciudad. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, porque también es algo nuevo, la nueva ciudad, capítulo 21 de Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una nueva ciudad. Pastor Enrique, ¿usted anhela estar allá? Amén. Eso Amén. es lo que anhelamos, estar allá. Por eso estamos en este camino del Evangelio y por eso nos hemos abandonado en las manos del Señor, y por eso, mis amados amigos, nosotros también queremos, y el Señor Jesucristo quiere que usted vaya a esa gran ciudad. Allá nos espera a todos, pero está en su decisión, porque este camino es de tomar decisión, de seguir a Cristo, de abandonar el pecado y seguirlo totalmente a Él. O sea, quiero alcanzar nuevo cántico, nueva ciudad, bendición, salvación y vida eterna. Pastor Javier, Pastor Enrique, un nuevo camino. Usted dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Cristo si no es por mí. ¿Por qué no oramos? Vamos a orar en esta tarde, en esta programación, en esta mañana, en esta madrugada, en cualquier momento que esté siendo emitido este programa, porque queremos que usted alcance esas grandes bendiciones que ha estado perdiendo. Nosotros las disfrutamos, ahora hablamos de ellas y también queremos orar por su vida. Solamente repite esta oración, acepta a Jesús como Salvador. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad que me permites de acercarme a ti a través de Cristo, reconociendo que Jesús es el camino, que es la verdad y la vida, y que nadie va al Padre, Señor, sino solamente por ti. Señor, reconozco que he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por medio de la sangre de Jesús sé que tú me puedes limpiar. Gracias, Señor, por aceptarme, porque puedo, Dios mío, disfrutar ahora de tus bendiciones que estaba perdiendo hasta el día de hoy. Amén y amén. ¿Qué resta en esta programación? Decirles que Dios quiere bendecirnos de una manera especial. Pastor Javier. Sí, pastor, usted hablaba de un nuevo camino. Es importante que nosotros entonces pensemos
en esto del nuevo camino. Yo creo que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor es que nosotros podemos entender. Para ello quiero que miremos ahí en el libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10, en esta tarde. Y me gustaría que el pastor Enrique nos colaborara ahí en esta lectura, primera de Corintios, capítulo 6, versículo 10, donde nosotros encontramos un nuevo camino. Y en ese nuevo camino es donde nosotros podemos transitar delante de nuestro Dios, pastor. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 10 dice: ni los ladrones, dice, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, hay un nuevo camino que es el reino de los cielos. La Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que todas estas personas, como los avaros, los ladrones, los borrachos, los maldicientes y los estafadores, y muchas más personas también que practican el pecado, no podrán heredar la vida eterna. No lo digo yo, no lo dicen los pastores, lo dice la palabra del Señor, Dios mismo, que no heredarán el reino de los cielos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, les parecen derechos, pero su final es camino de muerte, pastor Javier. Es real, pastor, no todos los caminos conducen al Señor, no todos los caminos conducen a Dios. Pastor, yo quisiera leer un versículo de la palabra del Señor que hay en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 20, y vamos a mirar quién fue el que nos abrió ese nuevo camino a nosotros, el pueblo del Señor, para transitar. Hebreos capítulo 10, verso 20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Me gustaría que habláramos un poquito, pastor, allí en el próximo segmento, luego que nos queda, para hablar un poco acerca de esto del nuevo camino en el Señor. El nuevo camino en Dios, ya volvemos en unos momentos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.
nuevo camino en el Señor. Estamos en la programación de Palabras de Vida sobre cosas nuevas para el creyente. De todas ellas muy maravillosas, pero no se pueden alcanzar a menos que entendamos cuál es el nuevo camino. La Biblia dice que hay un camino ancho y espacioso y hay un camino angosto, pero la Biblia también habla de ese camino que se encuentra solamente a través de nuestro Señor, porque hay personas que en un momento están sumidas en su fracaso y siguen esos caminos sabiendo, pastor, de antemano que la Biblia no lo habla, que la Biblia no lo expresa. Entonces, ¿cómo podemos decir, pastor Enrique, pastor Javier, cuál es entonces ese nuevo camino que se abrió en ese momento específico cuando Cristo muere en el Calvario? El camino de la cruz es el camino que nos lleva a la vida eterna. El pastor Luis Javier hablaba un texto dice en Hebreos capítulo 10, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Sí, el camino que nos lleva ahora, se rompió prácticamente el velo y ahora podemos entrar muy fácilmente a través de Cristo al reino de los cielos. Cuando digo fácilmente era porque anteriormente pues no era así, pero ahora a través de Cristo usted tiene el acceso directo, cuando usted lo recibe, de poder ir a ese camino directo al reino de los cielos. Pastor Javier y pastor Enrique, anteriormente la palabra nos habla de una manera muy expresa la importancia de los sacrificios y la importancia de cómo el sumo sacerdote podía entrar en ese camino ya establecido de antemano por sacrificios. Era a través de ese sacrificio que se hacía en el santuario para que el pueblo fuera perdonado por un año. Pero aquí dice que se abrió un nuevo camino y el versículo anterior que usted leía, pastor Javier, dice que así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Pastor, nosotros conocemos a la luz de la palabra que en la antigüedad o en el antiguo pacto se tenía la parte del templo dividido en tres partes. Estaba el lugar de la parte de los atrios, El atrio, que era donde solamente podía llegar el pueblo. La segunda parte, que era donde estaba el lugar santo, hasta donde podían llegar los sacerdotes. Pero el tercer lugar era el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Esto es el día 10 del mes séptimo, que era el día de la expiación, donde entraba con sangre por los pecados de él, pero también por los pecados del pueblo. Y entraban allá a ese lugar solamente una vez al año, no se podía. Ahora, la Biblia es clara, dice que si el sumo sacerdote estaba en pecado o estaba desagradando al Señor, allí moría, no había oportunidad de salir con vida. Pero ahora la Biblia dice que por su sangre el Señor Jesucristo nos abrió ese nuevo camino para acercarnos a Dios. Ya no necesitamos del sumo sacerdote. Cada uno de nosotros, no importa el nombre o el título que usted tenga, líder, pastor o miembro común y corriente, puede acercarse a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y como dice la palabra del velo, esto es de su sangre, cuando allí en la cruz del Calvario, todos sabemos, aquel soldado utiliza la lanza para rasgar su cuerpo. Esto era en un sentido espiritual, abriéndonos un camino a nosotros para acercarnos a Dios. ¡Qué maravilla! Que hoy nosotros tenemos la oportunidad, pastores, de poder acercarnos a Dios y poder, sin necesidad de ningún intermediario, tener un momento de cercanía con nuestro Dios, pastores. Pastor, aunque el sumo sacerdote era escogido y podía entrar una vez al año, pero si él llegaba a entrar, pastor Enrique, en otro momento, el cual no le era permitido, moría. Pero ahora nosotros podemos entrar en el momento que queramos, pero no de la forma que queramos, sino de la forma que Dios quiere. Es por el nuevo camino que es en Cristo Jesús. Sí, porque hay muchas personas que dicen, pastor, que muchos caminos nos conducen a Roma. Sí, probablemente hay muchos caminos que nos conducen a Roma, pero en este camino para ir al cielo solamente Jesucristo nos lleva a ese camino. Por eso él mismo lo dijo, yo soy el camino. No hay otro camino, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino. No es María, no nos lleva al cielo. José Gregorio Hernández no nos lleva al cielo. Confucio no nos lleva al cielo.
otros santos, otras deidades no nos llevan al cielo. El único que nos lleva al cielo se llama Jesucristo. Por eso la Biblia decía el pastor Luis Javier, un texto, 2 Timoteo 2:15, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Hay que tener eso muy claro, es Jesucristo, no es ningún otro sacerdote, porque Él, Jesucristo, es el gran sumo sacerdote y Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario y Él es el camino. Dice la palabra en esa continuidad del texto, teniendo un gran sacerdote, Pastor Javier, Pastor Enrique, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hablando de esa purificación, pastor, de donde el sacerdote iba al lavacro, también tenía que ofrecer, pero ahora no, es a través de Cristo, todo lo alcanzamos. Sí, ahí mire que nos dice que teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa, hablando de la casa espiritual, pero también nos dice que nos acerquemos con corazón sincero. Ya es algo de nosotros, acercarnos a Dios con un Dios corazón no obliga, sincero. pastor. Ahora, eso de corazón sincero es que no estemos mintiendo, engañando. Como seres humanos tenemos errores, pero lo que debemos es de tener sinceridad delante de Dios. Pastor Enrique. Sinceridad ante Dios, lo que le agrada. Al Señor no le gusta y no le agrada la hipocresía, que nos acerquemos a Dios con mentiras, con engaño, con hipocresía, es algo que Dios aborrece, Pastor Joaquín. Amigo televidente, nos ha venido escuchando esta disertación de esta enseñanza aproximadamente como una hora, pero queremos decir, ¿usted está dispuesto a entrar por ese nuevo camino? ¿O quiere persistir en el camino que lleva a la perdición, en ese camino que está acostumbrado de las buenas obras, de estar adorando quizás otros dioses, de estar consultando a los muertos, o por qué no, de estar consultando directamente al hechicero, al espiritista? Yo creo que hay un camino nuevo y es el camino en Cristo. No hay otro que lo pueda llevar al cielo, no hay otro que lo pueda redimir. Y yo quiero que lleguemos ya al final, o vamos llegando ya al final de esta programación de Palabras de Vida. Queremos que el Pastor Javier nos esté informando el lugar de culto, el lugar de reunión, para que usted conozca más de lo que es las Escrituras. Invitar a todos nuestros televidentes a que nos acompañen allí en la carrera carrera 15E, número 10563 del barrio Villaflor, cerca al barrio El Rocío. Y también queremos invitarle a nuestros cultos. Los días martes tenemos culto de oración, los días jueves tenemos culto de enseñanza de la palabra del Señor, como también los domingos a las 9 de la mañana y 4:30 de la tarde tenemos nuestro culto evangelístico. Le invitamos a usted y a toda su familia, a quienes viven allí cerca del barrio El Rocío o el barrio Villaflor. Agradecer a Dios esta oportunidad, pastores. Es un gusto haber podido estar con cada uno de ustedes en esta programación. A todos, que Dios les bendiga. Pastor Enrique. Fue un agrado estar aquí en este programa de Palabras de Vida, pastores, compartir la palabra, compartir todos estos temas de interés que son de bendición, no solo para nosotros, sino para los televidentes. Así que yo espero que usted, amado amigo, reciba esta palabra, acepte a Cristo en su corazón y Dios hará una obra muy especial en su vida. Le recordamos, nosotros estamos en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, en la calle 16, número 3A17 del barrio Santa Ana. Muy cordialmente invitados, martes, jueves, domingo y en la mañana y en la tarde. Dios les continúe bendiciendo. Que resta decirles también que los invitamos allá a la iglesia de las Villas, martes, jueves 7 de la noche, domingo, 2 preciosos cultos en la mañana, reunión familiar, 9 de la mañana y en la tarde, culto evangelístico. Para todos, bendiciones a cada uno de ustedes. Hasta una próxima emisión de Palabras de Vida. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios.
Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.